Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo andas? Queríamos, bueno, que en esta oportunidad nos comentes un poquito de Feng Shui, pero dedicado o abocado a las empresas. ¿Qué nos podés comentar y explicar? Bueno, justamente estamos en un hermoso hotel que es también una empresa la cual se ha abierto las puertas al Feng Shui, más allá que tiene en su impronta, en su decoración y en su arquitectura, un respeto importante sobre lo que es el lugar donde está implantado, que es algo de lo que el Feng Shui hace hincapié muchísimo, y las formas, los colores, etc. Cuando hablamos de empresas es como bastante amplio en el sentido de el rubro, a veces tiene que ver, ¿no es cierto? Aunque el objetivo de toda empresa es fundamentalmente caminar de la mejor manera como tal, ¿no es cierto? Y esto se ve casi siempre reflejado en los números y también en la predisposición de todo su cuerpo humano o todos los recursos humanos con lo que cuentan y en la que se tiene que desenvolver día a día. En este sentido, el lugar físico de la empresa cumple un rol importantísimo, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el asesoramiento a empresas? Es como hacer el estudio sobre lo que analizamos en una casa, pero poniendo énfasis en aquello que hacen a la comunicación, la interrelación con la gente, focalizarnos en todo aquello que favorezca al dueño o a los dueños de la empresa. Se trabaja mucho sobre eso porque se supone que la energía, sean clientes, sea dinero, sean pacientes, a lo que se dedique la empresa, van dirigiéndose a un lugar donde hay un ser o dos o más seres que son la cara visible, los representantes de esto. O sea, la energía de esas personas es importante trabajarla. Entonces la sugerencia es no solamente en los ámbitos del lugar físico de la empresa, sino también trabajar en su casa, en sus ámbitos privados. Los otros días hablábamos que el Feng Shui tiene como distintas llegadas o puertas, ¿no es cierto?, para luego abocarnos a la totalidad. Una de estas es atender a las orientaciones personales, a detectar, digamos, la energía personal de todos y cada uno que trabajan ahí, y esto luego, en el ámbito donde desarrollan su actividad, entrará a acomodar de la mejor manera. Hablamos de orientaciones para ese lugar en el escritorio, hablamos de circulación de la energía, o sea, la energía tiene que circular de alguna manera donde el ambiente en general y cada uno de los que están ahí la pasen de la mejor manera. Esto va a colaborar a las relaciones entre sí, a la visión sobre cada uno de ellos con respecto a ese lugar o a ese organismo que es la empresa. Y por supuesto, en estos lugares hay ciertas jerarquías que se tienen que ir marcando. Para esto los límites son sumamente importantes, como las puertas, los colores, los roles que van desempeñando las personas en los distintos ámbitos. Se trabaja, en algunos sentidos lo he hecho con otros profesionales que profundizan en otras cuestiones, como por ejemplo la radiestesia. El Feng Shui, digamos, que abarca o que tiene llegada hasta los límites físicos, si vamos a decir, trabaja sobre la energía que va a circular en el adentro de esa empresa, pero hay cosas en las que con los elementos de decoración no podemos llegar, como por ejemplo, ¿qué tiene que ver con lo telúrico o con la tierra? Irremediablemente hay cruces energéticos en nuestro planeta que los detecta la radiestesia. Estos cruces producen un vórtice de energía que son nocivos para los seres humanos porque no estamos acostumbrados a esa frecuencia. Es decir, son nocivos si tenemos la cama, si tenemos un escritorio, si tenemos un lugar de mucha permanencia, porque como vórtice
la energía que se produce es fuerte y a una velocidad que para estar mucho tiempo ahí, el cuerpo no lo... Claro, y por ende se va a ir manifestando en otras cosas. Después, si querés, hablamos un poquito más profundo sobre radiestesia, pero lo cierto es que se tratan de evitar de poner mobiliario de permanencia en estos lugares. O sea, la idea es que esos cruces de las líneas las esquivemos. Que las esquivemos o que sean lugares de paso. Exacto, para que no produzcan nada perjudicial en las personas y por ende en lo que cada uno hacemos se ve reflejado. Y qué importante sería desde el comienzo, uno teniendo estos conocimientos de la compra de un terreno, aunque sea hacer una medición y a partir de ahí, bueno, empezar a tomar decisiones, si este terreno me sirve acorde o no. Sí, es una muy buena idea. Hay gente que lo hace, hay gente que consulta y tiene este plano, digamos, de localización de estos centros de energía, que son las famosas líneas de Harman y líneas de Curry, y que a su vez pueden llegar a intersectar con un río de agua se llama, que son los que producen, estas intersecciones son en realidad las que producen este vórtice. De igual manera, no hay nadie que pueda escapar a eso, porque esto se da en el planeta cada 2,5 metros o 3. Bien. Es una retícula tridimensional, vamos a decir, que sí o sí se van dando estos cruces. La mayoría de la gente convivimos con ellos, algunos intuitivamente, otros por suerte, los vamos sorteando. Pero hay casos en donde vos te das cuenta, en la calle lo vas a ver, cuando un árbol crece medio metro en recto y empieza a buscar hacia algún costado, es porque hay un cruce energético que el árbol, quiere escapar, como nosotros, lo quiere esquivar. Tiene algunas manifestaciones, pero tenemos que estar como atentos a estas cosas. Y no tenemos obligación de saber todo. Por eso lo planteo. En algunos casos se acude para hacer un trabajo en fino a esta interdisciplina, digamos, con la radiestesia, ¿no? Hay otras maneras también. Yo creo que la radiestesia es una de las más fieles y más certeras. Volviendo al tema tuyo, que es el Feng Shui en las empresas, obviamente como empresa debe estar buscando un resultado económico, ¿no? Rentable. ¿Qué ejemplos, digamos, podrías dar de experiencias que hayas tenido, ya sea con resultados económicos, resultados de convivencia o resultados, del tipo que sea, con respecto al trabajo que hayas hecho? Voy a poner un ejemplo de una empresa de chef sería, donde también en sus 3 sucursales hemos analizado los 3 centros que ellos tienen de expendio o de atención al público, porque si bien son escuelas de chef, tienen como distintas especialidades. Una empresa de estas que a mí me encantan porque nacen realmente desde el batir el huevo en la cocina de tu casa, ¿no? La dueña, una hermosa persona que realmente ha crecido. Ella, a la par de la empresa, bueno, son un equipo con su marido. En las empresas hay un problema que me parece que casi todos lo tienen, que es las relaciones entre las personas y por ende, entre los empleados, y por ende ese grupo o esa energía que se genera de grupo en relación a los dueños, ¿no? En esto de, bueno, de poner en claro cuál es la imagen, cómo queremos mostrarnos hacia la gente, que hay una individualidad que tiene que ser pulida en función del uniforme que estás... No hay un equipo, no hay una conciencia de equipo. Exacto, hay que trabajar mucho sobre eso. Yo por eso siempre digo,
todas estas disciplinas en las que voy caminando es en función de poder sumar a lo básico que yo ofrezco, que es el Feng Shui. Y en este sentido, bueno, el diálogo, la comunicación, la conversación, a modo de coaching ontológico, básicamente lo hacemos con quienes nos convocan para que ellos puedan convocar, invitar o bajar línea desde el lugar que ellos les parezca hacia el resto, O ¿no? sea que es muchísimo más profundo el trabajo de una empresa. Sí, viste, es como todas las cosas que están sucediendo en este momento. Ya no, nada es 1 más 1, 2. Todo suma, pero todos parecen ser puertas que abren a otras cosas más interesantes, donde entramos a colaborar muchas personas o muchas disciplinas en función de un propósito. Es como que lo pequeño ahora o desaparece o tiende a ser es como que la conciencia se amplía, ¿no? Entonces, que antes, en el caso de ellos, antes era hacer 2, 3 tortas por día ubicándolas, después se multiplicaron a 10, se multiplicaron a 100, hoy son lo que son. Entonces, en esta movida de Feng Shui que hicimos, barrió la mitad de la gente, pero por iniciativa propia, porque es como que la misma energía entra a bajar de una forma, cambias de posición, la recepción, cambias de posición, la recepción. Entonces, quien estaba ahí, quizás 2 años o 3 años antes, ya no se siente cómodo, pero solito se pide irse. ¿Me entiendes? Que no está mal. ¿Viste? Por ahí decimos, oh, pero se despidió gente. En realidad hay como una renovación que a mucha de esta gente que se ha ido seguramente ha sido una etapa. Muchos son estudiantes que lo ven como un medio para hacer la carrera, hacer su primera experiencia e independizarse. Pero que entendiendo de que todas las cosas que se dan y que las manifestaciones del universo son siempre perfectas, seguramente esta persona ha evolucionado en otra cosa que ha encontrado, que seguramente es mejor, o sea, terminó su etapa en ese lugar. Sí, y dan paso a otras personas que tienen ganas de aprender ya desde una postura de esta gente con una mirada diferente a la que tenía por lo menos hace 2 años atrás. Este es el camino que hoy lo podemos ver como parte del juego, parte de lo normal que tiene que ocurrir, porque estamos dejando atrás estas estructuras. Pero si esto me funcionó así, te funcionó, es pasado, hoy la energía es otra, hoy la frecuencia es otra, la dinámica es totalmente diferente. Y eso es lo principal, cuando las empresas están abiertas a que algo es nuevo y no aferrarse a que me funcionó así, tiene que funcionar, no. Por eso también observa esto de los cambios de imágenes de las empresas, los cambios de colores, los cambios de tipografía. Son cambios que están marcando internamente un cambio que se van manifestando, ¿no es cierto? O sea, lo podemos decir es para evadir, porque esto, porque aquello, pero en realidad esto es una cuestión externa, lo que ha sucedido adentro es lo real y se manifiesta de esa manera. ¿Qué tiempo te lleva, bueno, obviamente todo depende del tipo de empresa, pero más o menos hacer un análisis de una empresa y poder... Y lleva un tiempo, de pronto se puede estar trabajando una semana, se lleva también un trabajo de escritorio, que siempre estás en comunicación, ¿no es cierto? Y se van planteando las pautas. Es variable, es distinto por supuesto de una casa que en 4 o 5 horas podés hacer un análisis bastante certero. Cuando dijimos, o sea, se ve también el ámbito privado de, pongámosle, de la historia de la empresa. Quiere decir, el ámbito privado dentro de sus oficinas, o también tenés que ver sus casas y cómo vive esa persona. Bueno, arrancamos en la oficina y como la energía de cada uno de nosotros se genera en nuestro nido, que es nuestro hogar, nuestra casa, yo sugiero hacer también una revisión en los espacios principales, por lo menos de la casa. Si hay apertura, generalmente es como una consecuencia natural, que hacemos la empresa,
vamos a la casa, sugerimos lo principal en la casa y luego seguimos en la empresa. Es casi natural. Pero si por cualquier razón, suponte que la pareja, el esposo no estén de acuerdo o lo que fuese, se respeta. Pero al menos le tiramos, aunque sea teóricamente, herramientas como para que lo revise y lo vea. Y es que es como todo, mientras más profundo vamos, más profundos son los cambios. Sí, por supuesto que sí, es así. Coméntame un poco, también sé que capacitas, que das cursos, que das talleres. Sí, doy talleres desde hace unos 10, 12 años. Los talleres se transformaron en cursos, los cursos se transformaron en seminarios, depende del lugar, del tiempo, porque si tengo que viajar para dar el curso se transforman en seminarios, que generalmente son 2 días intensivos. En el trayecto de esto, lo que intento es dar todo el conocimiento teórico con un soporte visual, por supuesto, con ejercicios que los plasmamos en planos, que lo vamos viendo en imágenes. La gente el primer día que se vaya con trabajo a su casa a hacer, te hablaba recién de tomar conciencia de algún lugar para empezar a acomodar. Y también les sugiero, porque no podemos hacer la práctica en la casa de todos, que traigan fotos. Entonces con la máquina digital es muy fácil, traen el plano, entonces el segundo día es muy práctico. Así la casa esté a 500 kilómetros de donde se da el curso, la podemos ver en la pantalla, las vamos analizando entre el plano, las cartas personales que ya ese participante hizo, porque lo hacemos ahí en el curso. En fin, es muy dinámico, existe la posibilidad que la práctica se haga en la casa de una de las personas si viven por allí cerca, y bueno, y la gente después queda contactada a través de mail, me va mandando fotos también de los cambios que se siguen haciendo, los comentarios, hago como un seguimiento en la medida que se puede por los tiempos de situaciones puntuales. Porque, bueno, hay que estar en esto del sostener, ¿no es cierto?, la energía en ellos, en las dudas. Y al cabo de 30 días, 60 días, si el mismo grupo tiene una inquietud común, se profundiza. Se hace otro seminario intensivo donde seguramente se ve más la práctica. ¿Se tocan otros temas, digamos? O sea, ¿hay como distintos niveles en tus talleres? Cuando el seminario es Feng Shui, pero siempre el grupo está conformado con gente que de pronto tiene entre inquietudes diferentes de por qué toma el curso, algunas son personales, otras son de índole profesional, otras son puntuales sobre un aspecto de su vida, como también distintos niveles de aprendizaje de todo esto que tiene que ver con la energía, ya sea de la casa, de nuestro cuerpo, etc. Entonces hay como por lo menos un intento de que a partir o dentro del lenguaje del Feng Shui se van viendo otras cuestiones, como por ejemplo giros de cómo gira la energía, cuál es la tendencia, o sea, el grupo plantea cómo se va a manifestar el seminario. Esto es así, no hay un seminario igual al otro. Digamos que el eje es el Feng Shui, pero se barren varias disciplinas y bueno, ahí generalmente mis seminarios los termino con una meditación con la casa que es, bueno, es como el broche para ir hacia adentro y realmente internalizar cada espacio de nuestra casa que según tengo entendido por algunos mails, sigue vibrando. Vaya a saber si la música, si el mensaje o si qué, que junto con el curso, bueno, hacen un trabajo interno importante. Van apuntados a que cada uno trabaje en su espacio, no apunta a ser profesionales del Feng Shui. No, eso yo lo dejo como libre a lo que cada persona
quiera hacer con esto. Yo no puedo decir esto sí, esto no. Sí, el planteo es primero háganlo con ustedes mismos, primero háganlo con sus casas, empiecen con la casa de un hermano, de una amiga, sean prudentes. Cada vez más fuertemente siento que las recetas no existen. Entonces, y muchas veces en el intento de colaborar o ayudar, podemos hacer mal, podemos poner mal a una persona. Te falta la zona de las relaciones, en esta casa no va a funcionar nunca nada, o te falta la zona de la prosperidad. O sea, tenemos que ser responsables con todo, no solamente con el Feng Shui, con cualquier disciplina holística, porque el desconocimiento de la otra persona los puede llevar a miedos, y terminamos haciéndole mal, porque de pronto muchas veces me dicen, no, el Feng Shui me condiciona, arquitectos me plantean esto, es muy condicionante, no te deja diseñar. Depende del lado que lo veas. Mira, es la moneda que tiene una cara y una seca, estás viendo un solo lado. No es condicionante, al contrario. Cuando vos entras a diseñar, te olvidas del Feng Shui. Tiene que existir otra cosa, es la conexión con el lugar, es la conexión con tu cliente. Son estos análisis de orientaciones, de vientos, de cosas lógicas que todo arquitecto lo hacemos al momento de diseñar, y dejar libre tu creatividad. Después viene el Feng Shui. Después viene el Feng Shui a una manera de acomodamiento para facilitarte justamente el proceso de diseño. ¿Entiendes? Entonces, depende cómo vos te plantes a mirarlo al Feng Shui. Jamás es un obstáculo. Jamás, si estamos diciendo, invitamos a la naturaleza. Lo que pasa es que una vez que creo que ya está incorporado, debe ser, como todo, debe salir casi de forma natural, hacer un diseño y que esté en ese inconsciente algo del Feng Shui. Sí, se hace natural, pero no tiene que desaparecer. No hay una arquitectura Feng Shui. Sí. Hay gente que me dice, este tipo de casa, porque de pronto la ven oriental, o la ven zen, o le ven algo de chino. No, o sea, podés tener un palacete con mansarda, que estamos hablando de arquitectura de la historia, y el interior con muebles Luis XV y todo lo que vos quieras, porque te gusta y es absolutamente respetable, y sin embargo la energía puede estar armonizada o no. Es ahí adentro donde vamos a trabajar, y es adentro donde nos vamos a empezar a hacer preguntas: ¿hasta qué punto esto es historia heredada, historia impuesta o historia elegida? Ahí empieza el trabajo. Entonces, podemos hacer el Feng Shui en una casa de campo, una casa de piedra, en una casa de adobe, en un departamento o en una casa de un country. Estamos hablando de lo que no se ve en definitiva. Es de la energía que generamos interiormente a partir de esas paredes y de ese techo. Y la gente que vive ahí no es la misma en un lugar y en el otro. Entonces, siempre son casos diferentes, siempre hay alternativas. Y si se quiere, las casas perfectas existen por un tiempo. Como todos estamos en procesos evolutivos y de cambio permanente, nuestra casa también tiene que tener esa dinámica. Y tiene que poder cambiar, tiene que poder ampliarse, tiene que poder achicarse. Tiene que poder ser pintada de un color, porque este año me gustó el blanco y el año que viene quiero todo color. Y está bien ese cambio. ¿Qué pasa con los espacios que en algún momento tenían algún tipo de actividad y como que tal integrante de la familia se fue, ese espacio quedó ocioso? ¿Qué sugerir? No sabés la cantidad de casos. Porque es así, si vos observás la familia empieza con un matrimonio que tienen su primer hijo. Se arreglan por unos meses en un dormitorio, luego sí o sí viene el segundo dormitorio. Vino el tercero, cuarto hijo, ya tenemos un departamento, una casa de 3 o 4 dormitorios. Se desarrolla la vida, en un momento los chicos empiezan a partir, o porque estudian o porque se independizan, y la casa empieza a quedar grande. Ahí es un muy buen momento de un cambio. O
le busco la vuelta para que esos ambientes se integren a otros. Entonces, en vez de 2 habitaciones, tengo una sola más grande, o un comedor más grande, o lo transformo en un patio interior, o lo transformo en un estudio, o un cambio de casa. Hay como una cosa muy fuerte todavía en los argentinos, ¿no? Que esto de la casa, por lo menos la generación de nuestros padres, son como reacios a dejar la casa hacer el cambio, claro. Y bueno, mientras podamos hacerle ver cuál es la parte positiva y si acceden voluntariamente, esto sería fantástico. Pero si no, esa casa necesita el mantenimiento básicamente de todas las energías del agua, la energía del gas, la energía de los desagües, la energía de la electricidad. Todos esos son canales de energía que le dan vida a la casa. Si no tuviésemos luz, si no tuviésemos agua, si no tuviésemos gas, son las redes de energía que nos facilitan el vivir. Entonces todo eso debe estar bien mantenido, deben estar mantenidos los pisos, los revoques, los techos, las humedades, y estos ambientes, si simplemente los dejábamos con las camas que eran de los chicos, con los placares llenos de cosas de los chicos, y ni siquiera se abre la ventana, esa energía estancada, y al poco tiempo, máximo, 1 año, ya tenemos una enfermedad, ya tenemos un problema importante en esa familia. O sea que como conclusión podemos decir que es una excelente oportunidad cuando la casa nos empieza a quedar grande para, si en algún momento no hemos trabajado con Feng Shui, para bueno, dar el primer paso, ¿no? Sí, seguro que sí, es una buena oportunidad. Volviendo al tema de los talleres o de los seminarios, ¿estás teniendo profesionales que se acerquen, que se estén interesando por el Feng Shui? Sí, las generaciones nuevas son fantásticos porque sí, están muy abiertos. Lo que pasa es que hoy por hoy un cliente te pide el Feng Shui, entonces vos como arquitecto no podés decirle... No sé. O sí, le podés decir, ser franco, si no sabes. Yo prefiero que muchas veces digan, consultemos a un profesional que esté dedicado a esto y que no intentemos, por leer un libro, aplicar y decir que realmente tiene aplicado el Feng Shui. Porque es como todas las cosas, hay arquitectos que están abocados al diseño y de pronto profundizan al detalle en esas cuestiones de diseño y no sienten el Feng Shui como yo no sentí hacerme especialista en techo de madera, suponte. Entonces es absolutamente respetable, pero una consulta es, en el costo de lo que es un proyecto, es ínfima. Y realmente te quedas tranquilo porque le estás dando una verdad al cliente que te la pidió, por otro lado. Y hay otra cuestión que me gustaría aclarar, ya que se da esta oportunidad. El Feng Shui es una disciplina oriental y por ende el recorrido de la energía en la forma en que es considerada en la aplicación de estas técnicas, espero ser clara, está considerando que la energía se mueve según el hemisferio norte. Esto lo quiero aclarar. Hay una diferencia entre el movimiento de estas dos fuerzas energéticas que son el agua y el aire. La palabrita Feng Shui significa viento y agua. Si observas el globo terráqueo, las corrientes de viento y las corrientes oceánicas son las que se mueven en forma permanente en nuestro planeta, haciendo posible la vida. Sin aire y sin agua no hay vida. Entonces, estas dos fuerzas en el hemisferio norte se mueven en sentido a las agujas del reloj. Y en el hemisferio sur al revés. Entonces, esta disciplina, el Feng Shui, ha tenido que hacer una transformación para poder aplicar estos mismos parámetros, pero con la dinámica de la energía invertida. Entonces, la gran mayoría de los libros que están editados, ya sea por europeos o gente americana de Estados Unidos, está escrita para el hemisferio norte. Entonces, las técnicas que aplican
están, ¿cómo te diría? Exactamente al Están revés. invertidos, digamos, a lo que necesitamos nosotros. Exacto. Entonces, en eso también hay que ser cuidadoso cuando decimos, sí, tiene Feng Shui, pero en realidad, si nos informamos bien, estamos haciendo un Feng Shui para el hemisferio norte, no transformado. No digo que no haya libros transformados para el hemisferio sur, los hay, pero hay que saber detectar. Hay que saber cuáles son. Sí. De hecho, en los cursos siempre lo doy para ambos hemisferios, para que quien lo aplica pueda saber cuál es la diferencia. Y si como arquitecto te vas a vivir a España, también puedas aplicarlo allá, simplemente la técnica. ¿Cuál puede ser el resultado de hacer un hemisferio que no nos corresponde? Un Feng Shui que no nos corresponde al hemisferio. Se lentifica, se hace todo más lento. Y de pronto, porque si vos armonizas un espacio con los 5 elementos, que en estas 8 zonas que te marca el mapa Bagua en tu casa están, pero si en vez de activar la energía del metal en el oeste que te lo marca, activando la creatividad, con algo de metal, suponte un adorno en la pared o una lámpara de metal, en vez de colocarla sobre el sector oeste, la colocas sobre el sector este, como elemento en sí, estás poniendo un elemento contradictorio al elemento de la madera. Y en este ciclo de alimentación de los elementos que se alimentan y se controlan, el metal es un controlador de la madera. Es decir, que donde me conviene poner una planta, estoy colocando una lámpara de metal. A ver, no vamos a producir algo nefasto para nada, pero vamos a hacer que lentamente, por reflexión, luego esta energía va a funcionar en donde va, pero va a ser más lento. Y todo aquello que trabajamos en modo, a forma simbólica, como los cuadros, como muchas veces digo, si tenemos un espacio donde podamos poner un billete de $, en el sector de la prosperidad, con una lámpara, o lo hacemos un cuadro al dólar, ¿viste? Que eso es muy afín a la zona de la prosperidad. Si lo hacemos en otro sector, ¿viste? Como que la energía va a... ¿Y qué hace qué hace este billete acá? ¿No es cierto? O sea, va a funcionar, pero con otra velocidad o con otra dinámica. Bueno, Alejandra, no sé si querés aportar algo más, algo que te haya quedado para que le comentemos a la gente. Yo a la gente común, yo les invito a que hagan una consulta con cualquier profesional que esté en esto, porque vuelvo a un ejemplo que siempre doy, ¿no? Cuando vos aprendés a alimentarte sanamente, no volvés a comer tan mal como comías antes. Cuando aprendes a manejar la energía de tu casa, es una herramienta valiosísima. La tenés ahí todos los días al alcance de tu mano. Y es realmente divertido, atractivo. A mí me seduce realmente darle el tiempo a una planta para que haga su trabajo, darle los 15 días a un cuadro, ir al ritmo de la vida en función de esta decoración dinámica, a esta forma de mover las cosas para que estén trabajando, no solamente decorando. ¿Me entiendes? Decirle a la gente común que les cuesta llamar a un arquitecto porque creen que los honorarios son altos, que así sea la ampliación de una habitación y de un baño, bien vale la pena, porque la formación del arquitecto te da esta visión integral. Entonces, no se va a acotar solamente necesito una habitación y un baño más. Te va a hacer un vistazo general de toda tu casa donde decís, bueno, en vez de la cocina que voy a ampliar para allá, fíjate, me parece mejor que la cocina la trasladamos para acá y acá te amplias la... O sea, estamos preparados para tener una visión más amplia de algo que hemos estudiado y a lo que nos hemos dedicado por años. Entonces, vuelvo a esto de la consulta. Una consulta vale la pena porque te facilita y te deja como tranquilo en un montón de cosas cuando tenés que ejecutar. Eso me
me lo dicen constantemente la gente, por eso es que me animo a decirlo con tanta confianza. En las ciudades chicas no existe la cultura de la consulta del profesional arquitecto. ¿Viste? Ha sucedido en mi casa, mis padres han ampliado la casa siempre con el albañil y su criterio. Y esto también es como que me parece muy bueno que cambie. Primero porque hay profesionales, muchísimos, todos tienen un criterio profesional, entonces hay que saber aprovecharlos y a veces se cometen errores garrafales. Yo voy a casas a hacer consultas, dormitorios que no tienen ventanas, comedores que no tienen iluminación, o sea, y lo grave de todo esto que nos acostumbramos a vivir así, se hace normal y así andas por la vida, digamos, con una visión oscura de las cosas, con depresiones, con miradas que no te llegan más que acá, porque obvio, si estás desarrollando tu vida diaria en la oscuridad, en algo frío, triste y lamentable, no esperemos que tu vida sea distinta. Entonces el mensaje es abrirse cuando se trate de nuestra casa al especialista. Si no es con Feng Shui, bueno, por lo menos que sea arquitecto, y si están abiertos al Feng Shui mucho mejor, ¿no es cierto? Muchas veces mis consultas, o la mayoría de las consultas, son en complicidad con las mujeres. ¿Viste? Los hombres son más reacios, de pronto más reacios, más estructurados, tienden a minimizar, pero ¿qué es eso? ¿De qué? Y bueno, de a poquito la conciencia se va abriendo en el común de la gente y cada vez más estas disciplinas son usadas, utilizadas y bienvenidos sean. Fíjate vos que si somos observadores de las grandes empresas, todas tienen estudios de Feng Shui realizados. Todas. Observar los lobbies de los hoteles 5 estrellas o hoteles 4 estrellas. Observar los logos de los supermercados, de los shopping. Observar las imágenes corporativas, o sea, todo tiene aplicación de Feng Shui. Lo que pasa es que por ahí las grandes corporaciones ya hace rato que están sabiendo que hay otro mundo aparte del material y se están manejando con muchas cuestiones alternativas. Y yo creo que en ese sentido la cultura oriental es como que es muy respetable. En la mayoría de las disciplinas que provienen de Oriente, la gente ha sentido cierta comodidad y espíritu de confianza hacia eso. O sea, no sé si nos alcance varias vidas para llegar a la profundidad de lo que son realmente esos estudios antiquísimos, ancestrales que traen los orientales, y hoy por hoy, porque ha estado muy hermético por muchos años, hoy por hoy esta apertura mundial, la globalización, internet y toda esta cosa linda que está pasando hacen que lleguen a nosotros de manera muy simple. Pero bueno, hay que ser cuidadoso, comprometerse un poquito, porque si uno entra por internet, Feng Shui hay como todo. Como todo. Entonces hay que ver, porque así como cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, hay que cuidar la energía de la casa. Lo que pasa es que, como todo, no es lo mismo hacer algo leído de un libro o hacerlo con un profesional. O sea, yo ir al gimnasio puedo agarrar mancuernos y hacerlo, pero si tengo un profe de educación física me va a decir, no, mira, no es esta la forma, es esta. Esto entiendo que es lo mismo, ¿no? No es lo mismo acudir a un profesional que aparte ya tiene un bagaje, tiene una experiencia y el conocimiento, a tomar un libro y empezar a hacer algo de un libro, ¿no? Sí, ayuda mucho, por ejemplo, en los cursos de Feng Shui, quienes lo toman para profundizar y entender, como te digo, esto del manejo de la casa, pero no están todo el día con eso, estudiando o practicando. Entonces, claro, al poco tiempo, quizás no lo tengas tan en cuenta, pero suma a otras cosas. Por ejemplo, hay gente que participa que de pronto hace masajes. Entonces,
se unen porque tienen como raíces comunes el masaje oriental con el Feng Shui, con la medicina oriental, con la acupuntura, con la digitopuntura. Entonces, como las raíces son las mismas, entras a unir, a relacionar y se integra. Es como que hasta un curso de Feng Shui colabora para quien hace masaje shiatsu, claro. ¿Me entiendes? Porque entendemos más el elemento, cada uno de los 5 elementos. Entras a relacionar el cuerpo con la casa, los circuitos de energía. Es maravilloso, las cosas que suceden, porque llegamos siempre a la misma conclusión, todo tiene que ver con todo y es así. Entonces, y somos parte del todo. Así que, bueno, el Feng Shui es, creo, la única disciplina que se encarga de nuestros espacios físicos, de nuestro hogar, que no es poco. No, que no es poco. Nuestro lugar, nuestro primer refugio, como dijimos antes, ¿no? Sí, así es. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Entonces, podemos contarte para lo que sea, talleres, Feng Shui en casa y Feng Shui para empresas. Así es. Yo voy a dar los cursos donde me convocan. De esta forma también quedo abierta a la inquietud de aquellas personas que quieran organizar su grupo. Mientras sea transmitir este conocimiento, yo voy feliz de la vida. Bueno, muchísimas gracias por brindarte hacia nosotros, bueno, y hacia la gente que seguramente te estarán convocando. Muchas gracias.